Tu dije favorito, cristales de tu preferencia, hilo y listo. Esa es la idea que te traigo el día de hoy, un diseño fácil, bonito y muy encantador que te voy a enseñar paso a paso. Antes de continuar, te recuerdo que para quitar las letras que aparecen aquí debajo en este video, simplemente en la misma pantalla del video seleccionas o haces clic en la opción de las dos Cs o en la opción subtítulos y listo, así de fácil. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta a este video, dejar un comentario y compartir. Eso me ayudaría muchísimo. No siendo más, vamos a empezar. Para este lindo y encantador diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 50 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo con la parte de la llama más cerca a la base metálica durante algunos segundos y luego con mis dedos giro hacia arriba. De esta forma la punta va a quedar más delgada. Al finalizar, aquellas puntas que queden un poco deformes las voy a cortar con las tijeras y listo. Para este diseño también voy a utilizar un dije separador. La idea es que tenga estas dos argollitas a cada uno de los lados. Tú puedes elegir el de tu preferencia. Tomo una de las hebras de hilo, la doblo por la mitad y la voy a pasar de abajo hacia arriba a través de la primer argollita. Luego me devuelvo con el mismo hilo y lo voy a pasar de nuevo por la orejita que se forma del mismo hilo. Voy a empezar simplemente aquí a jalar hasta que quede bien ajustado. De esta forma se vería la pulsera en la parte de adelante. Este es un nudo alondra. En la parte de atrás o que va a quedar atrás en la pulsera va a verse de esta forma. Es para que lo identifiques y lo tengas en cuenta. Para continuar entonces con el diseño voy a repetir exactamente lo mismo en el otro lado de la pulsera. Recuerda que aquí abajito en la descripción del video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Para este diseño voy a utilizar cristales y balines de 4 milímetros o número 4. Tanto los balines como el dije que estoy utilizando son en acero inoxidable. Y continuando con el diseño voy a tomar las hebras de hilo que salen hacia el lado derecho de la pulsera y en cada una de ellas voy a pasar 3 cristales. Tengo una excelente noticia para ti. Si eres principiante y quieres aprender bisutería desde cero, tengo un curso completamente gratis, nivel básico. Te voy a dejar el enlace aquí debajo en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es generar ingresos y tener tu propio negocio, tengo un curso donde te voy a enseñar a crear tu propia marca, diferenciarte de la competencia, cómo cobrar tus creaciones, así como 15 proyectos de bisutería de los más vendidos en este mundo. Así que aprovecha, te dejo toda la información también aquí debajo en la descripción de este video. Para continuar con este diseño voy a tomar uno de los balines y lo voy a pasar a través de uno de los hilos. En esta ocasión voy a pasarlo por el hilo que tengo aquí hacia el lado izquierdo. Ubicándolo de esa manera voy a tomar el otro hilo y lo voy a pasar en sentido contrario. Esto es para cruzar los hilos. Y listo, así de fácil. Ahora simplemente es empezar a jalar cada una de las puntas de los hilos. Y listo. Quedaría de esta manera. Se ve súper bonito, ¿cierto? Súper encantador. Déjame saber en los comentarios qué opinas del diseño que te traje en esta ocasión. Y para continuar con el diseño voy a pasar nuevamente 3 cristales en cada una de las hebras del hilo. Y ahora nuevamente voy a cruzar nuevamente los hilos pasando un balín. Lo sujeto de esta forma alrededor de mi dedo porque es más fácil pasar la hebra de hilo de esta manera. Miren cómo ya va quedando aquí. Un diseño súper bonito y encantador. Cuando haya completado el cuarto balín, voy a jalar muy bien aquí los hilos y ya en esta parte voy a realizar lo que es un nudo sencillo.
Igualmente ustedes pueden ajustar este diseño al tamaño que ustedes necesiten o que ustedes requieran, y dependiendo del largo que lo vayan a dejar, igualmente va a ser la cantidad de material, tanto de balines como de cristales, que van a necesitar. Recuerden, al momento de hacer este nudo debe quedar bien pegado a lo que es el balín para que quede bien la pulsera. Y listo, miren cómo se ve de bonita, se ve súper sencilla pero también muy bonita. Esto mismo voy a repetirlo en el otro lado de la pulsera. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi comunidad en las redes sociales. Te voy a dejar todos los enlaces aquí debajo en la descripción de este video. Para finalizar voy a hacer otro nudo sencillo en ese otro extremo y listo. Aquí pueden apreciar cómo va quedando la pulsera. Me voy a ubicar en uno de los extremos, voy a pasar a través de una cuenta. En este caso voy a pasar también un cristal. Ustedes pueden elegir pasar la cuenta de su preferencia, y dejando una medida desde el centro hasta el extremo de 14 centímetros voy a realizar un nudo sencillo. La idea es que el largo total de toda la pulsera quede de 28 centímetros. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Este mismo extremo lo voy a repetir en el otro lado. Y listo. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o nudo franciscano, que es muy fácil. Voy a tomar una hebra de hilo de más o menos unos 20 centímetros, doblo una de sus puntas y aquí voy entonces a cerrar la pulsera. En la parte de arriba te comparto un tutorial donde te explico de forma detallada, paso a paso, esta técnica y 3 formas más de hacerla. Tú puedes elegir la forma que sea de tu preferencia para cerrar la pulsera. Puedes usar también el nudo plano si así lo prefieres. Voy a cortar aquí ya los hilos que me sobran. Voy a quemar. Voy a pegar. Y listo. Miren, así queda esta linda, encantadora y fácil pulsera. Un diseño súper bonito que les traje en el día de hoy para que disfruten y se diviertan mucho haciendo este tipo de pulseras que van a poder hacer para vender, para regalar para ustedes. Elegir también el dije de su preferencia. Yo le elegí un dije de la Virgen, pero ustedes pueden elegir el que más les guste y hacerlo de los colores que también ustedes también prefieran. Como siempre, es un gusto poder enseñarles. Recuerden que les comparto más ideas por aquí para que vayan y continúen aprendiendo. Siempre es un gusto poder traerles estas ideas. Nos vemos más adelante en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.